Muy importante, por supuesto, que se activen los protocolos internos de las empresas y en este caso de las empresas de comunicaciones. Yo debo reconocer que Caracol activó los protocolos e hizo público un asunto que, como ya sabemos, como lo saben ustedes que son periodistas, viene haciendo presencia hace muchos años en las salas de redacción y en los medios de comunicación, no en todos, pero sí en una parte importante de ellos en el país. Pero ello no inhibe la actuación del Ministerio del Trabajo y de la Fiscalía General de la Nación, porque cuando estamos hablando de acoso sexual, pues estamos refiriéndonos a un delito tipificado en nuestro Código Penal. Y cuando estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de un tipo de acoso laboral, quizás el más grave, que obliga a que nosotros activemos nuestras competencias de inspección, vigilancia y control y nuestro poder sancionatorio si a ello ha lugar, si a ello hay lugar con los hallazgos que podamos identificar en estas labores de inspecciones. Por esa razón, el Ministerio del Trabajo ordenó una inspección primero a Caracol Televisión, que ya está terminando esa inspección, revisando los casos que han sido denunciados o que han sido puestos en conocimiento del canal a través de sus mecanismos internos. Hemos además establecido o colocado, o más bien puesto al servicio de los trabajadores de Caracol Televisión, un código QR para recibir de manera anónima denuncias. Hemos recibido ya más de 60. Y, eh, y vamos a producir un informe de esa inspección que nos indicará si hay lugar a investigaciones que deban aperturarse, y sobre todo que nos permita convocar una mesa social tripartita con trabajadores, directivos del canal y Ministerio del Trabajo para superar los problemas que encontremos en relación con este asunto, en general de acoso laboral y en particular de acoso sexual. También hemos ordenado una inspección en el canal RCN, hemos tenido varias denuncias de acoso laboral y tenemos registrado un par de hechos de acoso laboral en RTBC, el canal público, que también será inspeccionado por el Ministerio del Trabajo. Ministro Antonio Sanguino, yo quisiera preguntarle si en estos casos de los medios de comunicación podríamos estar hablando de que ha habido negligencia en cómo se han tratado estos casos, pues como usted bien lo mencionaba y como lo hemos mencionado acá, por años digamos que se ha hablado entre susurros incluso de estos casos de acoso sexual y acoso laboral en los medios, pero es hasta ahora que vemos digamos que hay unas medidas y las que usted viene mencionando, unas intervenciones. ¿Por qué estamos en este punto hasta ahora? ¿Ha habido negligencia de los medios? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los medios como empleadores, como empresas frente a estos casos? Pues mira, lo que pasa es que también el mundo en general, el mundo del trabajo a nivel global ha venido haciendo conciencia, ha venido incluso avanzando en convenios internacionales para hacer visible, para reconocer el acoso laboral, para desnaturalizar el acoso sexual y para otorgarle competencias y funciones a las entidades, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo para intervenir en estos asuntos. Ustedes han visto, por ejemplo, que estas denuncias hablan de hechos desde hace más de 20 años, desde hace 25 años. Prácticamente se había naturalizado el acoso y la violencia contra la mujer. Colombia ha venido avanzando de manera reciente, relativamente reciente, en disposiciones legales y constitucionales en esta materia. Por ejemplo, la ley 1010 del 2006, en esa ley se establecieron medidas para enfrentar el acoso laboral y luego la ley 2365 del año 2024 se pronunció sobre el acoso sexual en el ámbito laboral en general y en particular en el ámbito educativo, en donde también se han conocido denuncias muy graves de acoso
desde hace muchos años también contra estudiantes, principalmente en los centros educativos del país. Pero fíjese usted que el diario El Tiempo ayer registró un estudio que nosotros tenemos también en el Ministerio del Trabajo de la Universidad de los Andes. Es un informe del 2020, del 2020, que indica que 6 de cada 10 periodistas, según ese estudio, han sido víctimas de violencia de género y la red de periodistas con visión de género encontró que de las 346 periodistas y comunicadoras que participaron en una encuesta en el 2021, el 73.4% reportó haber vivido una o más manifestaciones de violencia psicológica, mientras que el 67.1% enfrentó algún tipo de acoso sexual. Entonces las cifras son de estudios que no, seguramente no habían sido difundidos ampliamente o con el suficiente rigor y con la suficiente importancia, pero indican que hay un fenómeno que debe ser corregido si queremos además recuperar el capital o consolidar el capital reputacional de los medios de comunicación, que es vital para toda democracia. Aquí no se trata de poner en tela de juicio la reputación de los medios, pero la reputación de los medios no puede fundarse en situaciones que constituyen delitos penales o que violan las normas laborales, como los casos que estamos conociendo. Sí, ministro, yo quiero preguntarle sobre algo que usted nos acaba de mencionar en su respuesta anterior y es que también han recibido denuncias contra RTBC por temas de acoso laboral. Es decir, en este momento el Ministerio de Trabajo no conoce casos de acoso sexual dentro del sistema de medios públicos y pues, ¿qué piensa el Ministerio de Trabajo? ¿Qué piensa usted personalmente sobre el hecho de que el señor Holman Morris, que sí tiene o ha tenido en su momento pues denuncias por acoso sexual, pues permanezca a la cabeza de esta entidad tan importante para el gobierno? Incluso ya lo contábamos la semana pasada, hubo mujeres del pacto que se sumaron a esta solicitud para pedir primero que se rompa el pacto de silencio con relación al caso Holman Morris y pues que el señor también sea retirado del puesto. Bueno, sobre esto último, pues no soy yo el indicado para expresar una opinión respecto a un colega de gobierno. Esta opinión última, digamos, le corresponde al presidente de la República. Debo decir sobre el caso de Holman Morris y de RTBC, como también de Caracol Televisión, que nosotros en nuestro sistema de información no tenemos reportados casos o denuncias o querellas de acoso laboral y mucho menos de acoso sexual. Actuamos frente a Caracol por las denuncias públicas que hizo el propio canal. Hemos conocido que en RTBC ha habido 2 casos de denuncias de acoso laboral que fueron reportados al Comité de Convivencia y que fueron tramitados internamente, como lo ha venido haciendo Caracol Televisión también. Y el caso de acoso sexual que ha comprometido el nombre de Holman Morris tiene que ver con un hecho o con hechos del año 2019, cuando él era concejal de Bogotá. Incluso tengo entendido que el denunciante ante la fiscalía es él por injuria y calumnia contra la persona o la joven que está, digamos que fue la que denunció a Holman por estos hechos. Así que la justicia tiene en sus manos un hecho que corresponde al 2019 y que no había sido o que no ha estado o no ha sido reportado en el Ministerio del Trabajo, como en general ocurre con los medios periodísticos. Es que aquí hay un manto de silencio muy grande sobre estos hechos, porque además, digamos, también están en juego la reputación de personas que son públicas, como las periodistas. También eso a veces de pronto inhibe el hecho de que se coloquen las denuncias respectivas. Yo quiero aprovechar para invitar a todo el mundo, no solo a los periodistas ni a los que trabajan en los medios,
de información, sino en general a las trabajadoras de Colombia, a las del sector público, a las del sector privado, que interpongan las denuncias respectivas, que lo pueden hacer a través de nuestros canales virtuales, que lo pueden hacer presencialmente ante nuestros inspectores de trabajo en todas nuestras 32 oficinas de dirección territorial en todo el territorio nacional, en todo el país, a que perdamos el miedo y a que entre todos enfrentemos este fenómeno de violencia de género que no puede ser permitido y que no puede ser normalizado. Ministro, yo quisiera que nos explicara un poco de manera pedagógica cómo son estas inspecciones. Yo veía pues la que hicieron en Caracol, vi que instalaron un QR donde la gente podía denunciar pues de manera anónima o pues, llegar o hacer sus denuncias para que les llegaran a usted directamente, pero ¿qué hacen como tal en estas inspecciones? Sobre todo, por ejemplo, ¿qué hicieron la que hicieron en Caracol? Bueno, si llegan al tercer canal, los Ajá. funcionarios del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, deben ustedes constatar, o en las directivas del canal, que haya una orden, un acto administrativo para el acto de inspección. No puede ir cualquier inspector porque se le ocurrió ir, sino que debe haber previamente una orden emitida por o el director territorial de Bogotá en este caso, o por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del nivel central del ministerio o la propia viceministra de Relaciones Laborales. Nosotros estamos actuando además en el marco de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190, que fue ratificado por el Congreso de Colombia el año pasado y que adquiere rangos constitucionales, es decir, que tiene rango constitucional incluso por encima de la reforma laboral, que es una ley de la República, que también establece acciones frente al acoso laboral y al acoso sexual. Nosotros, en este gobierno, se creó un cuerpo élite de inspectores, de inspectoras de trabajo con perspectiva de género. Son hoy 240 inspectoras que realizan esta labor porque nos parece muy importante que este tipo de inspecciones lo hagan sobre todo mujeres por la sensibilidad que pueden tener las inspectoras para poder encontrar fenómenos de acoso laboral contra las mujeres, violencia de género en el mundo laboral y este tipo de acoso sexual que hemos venido conociendo públicamente en los últimos O sea, días. van y hablan con las trabajadoras, con los trabajadores, les preguntan si han habido casos, Se si hay un habla, protocolo. señor, sí, señor, sí, señor. Se solicitan la documentación, si hay protocolos, si en el manual interno de trabajo hay disposiciones, si hay canales para recepcionar las denuncias, se hablan con los trabajadores y las trabajadoras, se habla con las directivas. Nosotros generalmente hacemos estas inspecciones acompañadas de los trabajadores, si tienen en organizaciones, de sus organizaciones sindicales, de tal suerte que sea una inspección que tenga todos los ojos posibles, tanto de los directivos, que son quienes reciben la inspección en nombre de las empresas, como también de los trabajadores que son eventual o hipotéticamente víctimas de estos fenómenos de acoso. Ministro, y eso Ministro, puede, qué pena, hago una contrapregunta chiquita, eso puede implicar sanciones, es decir, que no estén los protocolos o que no estén funcionando efectivamente, puede implicar sanciones para estas empresas, estos medios. Por supuesto, nosotros tenemos poder sancionatorio, pueden ser sanciones económicas, pueden ser sanciones en medidas preventivas, cierres de las empresas, cierres totales, cierres parciales, pero nosotros le hemos dado un enfoque a la inspección en este gobierno, sobre todo después de la reforma laboral, un enfoque que prioriza el diálogo social sin detrimento, por supuesto, de si los asuntos son de gravedad, de sanciones, pero nos interesa muchísimo actualizar, reformar, revisar los manuales y los protocolos internos, porque muchos de esos protocolos corresponden a disposiciones legales anteriores,
a la aprobación en el Congreso del Convenio 190, que es un convenio que tiene mayor rigor, es un compromiso de 170 estados del mundo en la erradicación de la violencia contra la mujer en el mundo del trabajo y de asegurar ambientes laborales seguros y libres de todo tipo de violencia y discriminación. Ministro, el acoso sexual está tipificado en Colombia como delito desde el 2018, pero a pesar de esto, los resultados judiciales son muy bajos, casi que inexistentes. ¿Nos puede decir usted qué es lo que ha fallado durante más de una década para que, teniendo un marco legal sólido, como incluso lo dice ONU Mujeres, pues tengamos un sistema que realmente no protege ni sanciona eficazmente alrededor de este delito? Bueno, lo que corresponde a los delitos penales es competencia de la justicia, de la Fiscalía Ujú. General, que es el organismo investigador y acusador, y de los jueces de la República. Y efectivamente hay que decir que la justicia también ha andado a paso de tortuga en la investigación y en el castigo de este tipo de delitos. Así que también lo que está ocurriendo, este debate público, este Me Too que se ha venido abriendo paso recientemente en Colombia, debe tener como respuesta una celeridad por parte de la justicia y por supuesto también por parte de nosotros, desde el Ministerio del Trabajo. Nosotros pues vamos a actuar con celeridad y vamos a ser rigurosos para actuar y para ejercer nuestras competencias en esta materia. Es nuestra obligación garantizar ambientes de trabajo seguros y libres de violencia y discriminación para las mujeres en Colombia. Y lo vamos a hacer con toda decisión, eh, aprovechando este instrumento, el de la Inspección, Vigilancia y Control, que es un instrumento muy poderoso. Y esperamos lo propio de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República. ¿Y cree que esto pueda citar un precedente para que eso cambie también? Como que ya que usted menciona el tema de este movimiento Me Too que surge a raíz de esto en el periodismo, pues somos conscientes de que el Estado tiene que reaccionar también en estos momentos en los que se vuelve tan visible este tipo de escándalos o más bien problemáticas, pero qué hacer para que el Estado deje de reaccionar únicamente cuando se vuelve algo mediático y tiene que ir de la mano con un Me Too y este tipo de cosas y que se ataque, digamos, el problema de raíz, que también es como esta ineficacia y esta incluso normalización que usted mismo mencionaba que no puede suceder en medio de esto? Bueno, el cuerpo élite de inspección de género que tenemos en el ministerio y en general en el ministerio adelanta una labor pedagógica permanente en las empresas del país para invitar a que se denuncien estos casos y estas querellas, se interpongan estas querellas. Si estos casos no se denuncian o si estas querellas no se interponen, pues sencillamente quedamos supeditados a actuar cuando los hechos son graves y cuando los hechos se conocen públicamente, ya no solo a través de los medios de comunicación, sino también a través de las redes sociales. Nosotros tratamos, además de que lo que se coloque en las redes sociales lo asumamos como una queja interpuesta ante el ministerio. Pero esta pregunta me permite de nuevo reiterar la invitación a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino también a quienes observen, a quienes sean testigos de hechos de violencia contra las mujeres en el mundo laboral, a que acudan a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Trabajo o a la Defensoría del Pueblo o a las personerías municipales cuando se traten de funcionarios públicos o de ambientes laborales en el sector público. Pero en general aquí tenemos que hacer una gran movilización ciudadana para combatir la violencia contra la mujer en el mundo del trabajo. Ministro, a mí me llama la atención que usted decía en una respuesta anterior también que incluso esto puede llevar a sanciones tan graves como, por ejemplo, el cierre de las empresas de medios de comunicación. ¿Esto cómo sería? En qué casos cabría o habría lugar a que pues, el gobierno esté pensando incluso en un cierre y si de pronto se comprueba que hay actos que son sistemáticos, que son generalizados de acoso laboral, incluso se puede pensar en que un medio de comunicación
comunicación pierda el espectro, la concesión del espectro que les ha otorgado el gobierno nacional, el Estado colombiano? Bueno, yo creo que aquí también hay que cuidarse de no ser tremendistas, ¿no? Yo no estoy diciendo que el gobierno esté pensando en cerrar medios de comunicación. Y quiero que eso quede absolutamente claro, que no se vaya a interpretar esto como una persecución a los medios o como un ejercicio de censura que es un ejercicio inadmisible en toda democracia. Nosotros estamos obligados también a garantizar la libertad de opinión, la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a informarse, etcétera, etcétera. Lo que he dicho es que el ministerio tiene poder sancionatorio y las sanciones van desde sanciones económicas hasta cierres parciales o hasta medidas preventivas. Y he dicho además que nosotros como gobierno y como ministerio priorizamos el mecanismo del diálogo social tripartito que permita mejorar la manera como las empresas reaccionan y atienden los fenómenos de acoso laboral en sus respectivas empresas. Eso es lo que más nos interesa, porque eso es lo que más protege los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores en general, que podamos hacer efectivas las disposiciones legales que están contenidas en la reforma laboral, en el convenio 190 y en las demás leyes que se han aprobado en el Congreso de la República para proteger el derecho a trabajar de las mujeres en condiciones de seguridad y en condiciones de protección frente a fenómenos de violencia y de acoso. Ministro, usted venía haciendo un llamado, incentivando la denuncia en cualquier espacio laboral de cualquier persona que se sienta acosada, pero una también de las críticas o de los llamados es que estos años de silencio también han sido porque no ha habido espacios seguros o protocolos eficientes para que las víctimas denuncien. Yo quisiera preguntarle qué responsabilidades tienen las empresas, no solo los medios de comunicación, para atender estas denuncias, qué espacios se deben crear y si no funcionan o si las víctimas no se sienten cómodas o por ejemplo creen que pueden perder su trabajo o que no van a respetar la confidencialidad, qué medidas pueden tomar ante el Ministerio de Trabajo, a dónde pueden acudir en esos casos donde sienten que en sus espacios de trabajo no hay seguridad para denunciar. Bueno, nosotros tenemos estrictos protocolos de confidencialidad respecto a las personas que acudan a denunciar estos y otros hechos de violación de normas laborales o de violencia en el mundo del trabajo eh, en nuestras disposiciones internas. Las personas que quieran interponer una querella, repito, lo pueden hacer en nuestras oficinas del trabajo. Nosotros tenemos 33 oficinas en todo el país, en cada uno de los departamentos, oficinas del Ministerio del Trabajo. Allí están para atender a los ciudadanos, nuestros inspectores e inspectoras. Si son mujeres las que van a hacer denuncias de este tipo, pueden solicitar que sean atendidas por inspectoras mujeres o lo pueden hacer también de manera anónima. En la Ministro. también ofrecer seguridad para los denunciantes. Bueno, pues ahí está entonces, eso es lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Trabajo con relación a todas estas denuncias de acoso sexual y laboral también, por supuesto, en los medios de comunicación. Muy importante esta labor, pues porque no solamente se trata de que emprendan unas mujeres periodistas un movimiento para poder hacer justicia, sino que también haya un respaldo por parte del gobierno nacional y que estas denuncias pues no se queden solo en eso, en denuncias y en el papel o en los correos que llegan a todos estos canales que se están abriendo, sino que también haya una esperanza para las víctimas que en muchos casos pues tienen muy difícil el tema de probar lo que en algún momento les pasó, pero seguramente pues sí puede haber prueba o se puede comprobar, puede haber evidencias de comportamientos y actos generalizados y sistematizados en medios de comunicación y la idea es que estos, por supuesto, se erradiquen definitivamente. Muchas gracias, ministro Antonio Sanguino.
A ustedes muy amables. Ministro, qué pena, Buen día. antes de despedirlo, ¿cuándo serían las próximas inspecciones? ¿Ya las tienen programadas y ustedes dan como algunos resultados o eso se maneja de manera interna? Interno, perdón. Esta semana aspiramos a hacer 2 inspecciones más y al final vamos a hacer un informe global de lo que encontremos en este mundo de los medios de comunicación en relación con estas inspecciones. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?